Bueno, tenéis la suerte, digo, el castigo, no, la suerte de volver conmigo otra vez. Vamos a retomar estas lecciones que estábamos viendo en su momento. ¿Alguien me puede decir de qué estábamos hablando? Contigo, con el de enfrente, ¿no? Conmigo. Hemos dicho retomar las lecciones. ¿De qué estábamos hablando? Finales del mes de julio, hace ya 5 domingos, estamos en un libro, ¿verdad? Que estamos hablando de qué. José, venga. De Isaac, no. Estábamos hablando, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un pastor que dijo por ahí que cuando no sabías de qué predicar, predica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues estábamos hablando del Señor Jesucristo, estábamos viendo los evangelios sinópticos, ¿verdad? Estuvimos viendo una introducción, lección número 1, estuvimos viendo el tema de la natividad, ¿verdad?, el nacimiento del Señor Jesucristo. Se estuvo viendo también las tentaciones, se estuvo viendo también en la última lección, estuvimos hablando de los milagros, no sé si lo recordaréis, y vamos ahora con lección nueva, y vamos a hablar acerca de la evangelización, lección número 5 de este libro que estamos viendo. Vamos con el texto clave o texto lema de esta lección que está en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Carlos, porfa, ¿me lo puedes leer? Lo tenemos aquí también en pantalla. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo clave, este texto, es también el tema de esta lección número 5, y nos demuestra que, ¿de qué nos habla aquí? El propósito, la misión, ¿verdad? El interés ¿de quién? De Dios, de enviar al Señor Jesucristo, es decir, el interés de Dios ¿por quién? Por los perdidos, ¿verdad? El interés de Dios por los perdidos. Vamos a pensar en algún incidente importante que hemos tenido, que hemos visto en la última semana, últimas semanas, últimos meses, ante los cuales ese incidente ha provocado una gran necesidad y nos hemos sentido impotentes ante ello. Por ejemplo, los incendios, ¿verdad? Incendios, gran necesidad, y decir, ¿qué podemos hacer, verdad? Nos hemos sentido impotentes ante ellos. Ninguno de nosotros somos bomberos o guardias forestales o cosas de estas, ¿verdad? Pero hay impotencia al ver que, oye, es que se está quemando esto. Fijaros la impotencia que puede haber de aquel que está viendo, a lo mejor los incendios de León o de Galicia nos han pillado algunos un poco más lejos, pero aquí al lado, en Arroyomolinos, en Móstoles, hubo un incendio y había gente por la carretera que se le veía el fuego encima. Yo me acuerdo, estábamos en casa y estaba cayendo, de ese incendio de Toledo que hubo, cayendo ceniza, ¿verdad? ¿Qué más? La Dana, por ejemplo, que hubo no hace mucho, ¿verdad? Un incendio, una gran necesidad y había una gran impotencia. ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros? Deseamos, ¿verdad?, intentar hacer algo. ¿Dios es un Dios compasivo? Pregunto. Es un Dios compasivo, pero Dios, siendo un Dios compasivo, se quedó en ¿soy solamente compasivo? Es decir, en esa intención. No. ¿Qué hizo Dios ante esa compasión que sintió por el hombre cuando pecó? Es decir, estableció ¿qué? Un plan, ¿verdad? ¿Un plan para qué? Para salvación, para restauración, para redención completa del hombre. Y ahora pregunto, ¿es importante que el hombre pecador sepa de ese plan? Sí, es importante. Es importante, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios compasivo que no se quedó en esa compasión. Es como decir, ay, pues sí, está la Dana, y yo tengo compasión por los de la Dana, pero nosotros nos quedamos ahí, ¿verdad? Sentimos esa
necesidad de hacer algo, pero no pudimos hacer algo. Pero Dios, ante esa necesidad, tuvo compasión y estableció un plan. Ese plan que las autoridades no han establecido o no establecieron con la Dana, no han hecho con los incendios, Dios sí que lo hizo. Y estableció ese plan con los perdidos, ¿verdad? Y es muy importante que los perdidos sepan de ese plan. ¿Y ese plan cuándo se estableció? Bien, estaba establecido desde la eternidad, pero se plasma desde el principio, ¿verdad? Estamos hablando jardín del Edén, Adán y Eva, ¿verdad? Pecan, Génesis 3:15, bien. Hojas de higuera, pero ahí hay un plan, ¿verdad? ¿Y en qué momento se produce ese plan? ¿Cuándo? Dios que proveyó en ese momento. Abrigo, algo que les cubriera. Hubo ahí un animal, ¿verdad? Que tuvo que morir, sacrificarse, y con esas pieles que cubrir, hubo esa provisión por parte de Dios, ¿verdad? Adán y Eva reconocieron también su pecado cubriéndose con esas pieles de animales y reconocieron que su pecado merecía esa sangre derramada, merecía la muerte, y que ese animal que había muerte actuó como un sustituto, ¿verdad? Sustituto, ¿verdad? El juicio, ¿vale? Esta muerte sustitutoria cubría el pecado, pero ¿lo quitaba? No lo quitaba, ¿verdad? No lo quitaba. Cubría su vergüenza, cubría su pecado, pero no quitaba su pecado. Con lo cual, Dios en su gran misericordia estableció un plan, ¿vale?, para restaurarnos a ese estado original en el cual estaban Adán y Eva, para restaurar esa comunión con el Creador. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 9. Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 9. El Señor Jesucristo vino al mundo, ¿vale?, de acuerdo con ese plan de Dios para realizar esa redención del hombre del pecado. Vamos a empezar aquí con Clara. Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 9. Empezamos con Clara y lo seguimos con Pepe, María, Jacobo y así sucesivamente. Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 9. El 5, Clara. ¿El 5? Sí. Jesús envió a estos 12 como los No, creyentes. Hebreos. Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, Sigue, Pepe. holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces, Espera, 7. María. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Aquí de qué nos está hablando? Que esos sacrificios de animales que se venían haciendo según la ley eran suficientes para cubrir el pecado del hombre. Para cubrirlo, como había en ese inicio, hasta ese momento había sido suficiente, pero no para quitar, ¿verdad?, el pecado del hombre. El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente para quitar ese pecado del hombre. Este texto que vemos aquí lo tenemos también en Salmos, capítulo 40, versículos 6 al 8. Este sistema antiguo de sacrificios fue quitado para dar paso a un sacrificio nuevo, un sacrificio que Cristo hizo por una vez y para siempre, para cumplir con obediencia la voluntad del Padre. Alguien que me busque, por favor, Filipenses 2:8, y, bueno, vamos por aquí, así vamos en orden, perdón. Ha terminado Hans, Gastón, Filipenses 2:8, y la hermana, no sé su nombre, perdón. ¿Perdón? Graciela.
Yo soy Isaac. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. ¿Tenemos? Dale, Gastón. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor Jesucristo fue obediente a la voluntad del Padre y se entregó voluntariamente para cubrir, para quitar nuestros pecados. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Él se dio para obedecer esa voluntad del Padre. Bien, con esto nos ponemos un poco, hacemos esa introducción con ese plan que está puesto por Dios para quitar el pecado del mundo a través de esa entrega voluntaria del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hablar del mensaje? Del mensaje que dio el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Ese mensaje lo hemos visto, no sé si lo tienes ahí todavía, creo que no. Búscame de nuevo, Carlos, por favor, Lucas 10, 19, versículo lema de la lección. Versículo lema de la lección, Lucas 19, 10. De hecho, 10, 19 al revés, perdón. 19, 10. Lucas 19, 10. ¿Lo volvemos a leer? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Vamos a hablar ahí de redención, de búsqueda de los pecadores. Este tema de la compasión es el tema central del Evangelio de Lucas, esa compasión por los perdidos, especialmente por aquellos que estaban más desechados, ¿verdad?, por parte de la sociedad. ¿Qué es un perdido? ¿Qué podemos decir que es una persona perdida? Un perdido. Bien, eso estamos hablando, bíblicamente hablando, muerto espiritualmente, ¿sí? Dice el diccionario que un perdido es aquel que se ha salido de la ruta y que no sabe llegar a su destino. Eso dice el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Aquel que se ha salido de su ruta y no sabe volver. Entonces, Cristo vino a buscar a aquel que se había salido de su ruta para volver a traerle, ¿verdad?, la ruta, como hemos dicho antes, para restaurar esa comunión que estaba deshecha con el Padre, ¿verdad? Después del relato de Mateo, y ya volvemos otra vez a los Evangelios, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17, por ahí al lado de Gabriela. ¿Tu nombre? Tania. Tania, por favor, búscame Mateo capítulo 4, versículo 17, y ya vamos ahí a estar viendo textos en los Evangelios. Mateo capítulo 4, versículo 17, había dicho que después de las tentaciones del Señor Jesucristo, ¿qué empieza? Su ministerio con apellido. Público. Su ministerio público, ¿verdad? Empieza después de las tentaciones. Y vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿qué nos dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, ¿vale?, hemos pasado esas tentaciones, comenzó Jesús a predicar, se inicia su ministerio público. ¿Y qué decía Jesús? ¿Cuál fue su mensaje primero? Arrepentimiento, ¿verdad? Por ahí detrás, Ismenia, búscame por favor Marcos 1:15 y Marvin, Lucas, capítulo 24:47, por favor. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en esa gran comisión, cuando está el Señor Jesucristo con los apóstoles, ¿qué les dice? Lucas 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase, ¿qué?
El arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje central del Evangelio. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pero es un tema meramente intelectual, de actitud. Reconocer que hemos fallado. Bien, es un reconocimiento, pero insisto, un reconocimiento meramente intelectual. Es un cambio de parecer, de actitud y de propósito, ¿vale? El arrepentimiento tiene dos partes. Tiene una primera parte, que es una parte, digamos, negativa, que es ¿cuál? Bien, apartarse de, en este caso, del pecado, porque igual volvemos a lo mismo, porque decimos, sentir, ¿cómo has dicho, hermano? Sentir pesar, ¿bien? Claro, si al final hago algo mal, por ejemplo, yo cojo y ahora cuando salga voy al chino, le pido una barra de pan y en lo que el chino se da por la barra de pan, cojo unos chicles y me los guardo. Y luego salgo y digo, qué malo he sido, ¿no? Tal, y me voy para casa comiéndome los chicles. Bueno, mal chino él, ¿no? También porque no se da cuenta, ¿no? Entonces, pero no es algo meramente decir, uy, qué malo he sido, ¿no? Sino que es apartarse de, o sea, de dejar de hacerlo, porque si yo luego llega la semana que viene y hago lo mismo, realmente no me he arrepentido. Tengo que apartarme de eso que he hecho. Es, digamos, una parte, entre comillas, negativa de apartarse de, y tiene otra parte positiva. ¿Cuál es? Nos apartamos de para acudir a, o sea, para seguir la dirección correcta. Si simplemente me aparto, no sirve de nada, ¿vale? No solo tenemos que coger y apartarnos del pecado, porque, por ejemplo, el tema de la salvación, ¿vale? Simplemente con confesar nuestros pecados, y, ¿verdad?, creer en el Señor Jesucristo. Tiene una parte de apartarse de pecado y de creer, de acudir a Cristo y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Dice el texto que si confesaréis vuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos ahí esas dos partes. Por un lado, apartarse de pecado y por otro lado, acudir a. Me he quedado con Ismenia Marvin y al lado vuestro, ¿cuáles son vuestros nombres? Aldo y... ¿Perdón? Mauricio. ¿Tienes Biblia, Mauricio? Búscame, por favor, 1 de Tesalonicenses 1:9 y Aldo, ¿tienes Biblia, Aldo? Búscame Romanos 6, 11 al 13. 11 al 13. Vamos a ver ahí estas dos cosas. Tiene un elemento negativo, apartarse de, y un elemento positivo, acudir a. El arrepentimiento no es una mera declaración de intenciones, sino un cambio radical de actitud y un cambio real de actitud. 1 Tesalonicenses 1:9, lo tenemos por ahí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que vosotros nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos de Dios a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué vemos aquí? Que se convirtieron. Eso es lo primero que hicieron. Es decir, dejaron, ¿verdad?, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, es decir, cómo se apartaron de los ídolos. Es la primera parte, pero no se quedaron ahí. No solo se convirtieron de los ídolos a Dios, sino que, ¿qué dice la segunda parte? Para servir, ¿verdad? Se volvieron a Cristo. No solo se apartaron de pecado, sino se volvieron a Cristo. Romanos 6, 11 al 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo administráis con concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios por vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fijaros aquí de nuevo, consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios, y en el versículo 13 también, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos a vosotros mismos. Tiene esas dos
partes, ¿de acuerdo? No es un tema meramente superficial, sino un cambio real, es apartarse del pecado y volverse a Cristo. Vamos por ahí detrás. Beatriz, por favor. Mateo, capítulo 21. Vamos a ver también una ilustración. Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Beatriz, Lizardo, Juan Carlos, Luis y así, ¿vale? Vamos de Mateo 21, capítulo 28, esta parábola que estaba dirigida a unos líderes religiosos que pensaban que no necesitaban arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice aquí el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para acercarlo. Después para creerle. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí estos dos. Uno dijo: no voy, pero luego cambió de actitud, ¿verdad? Cambió, que es lo primero, se arrepintió. Si hubiera quedado meramente en el arrepentimiento, ay, qué malo he sido con mi papá. Bueno, ya igual pasado mañana, cuando me lo diga, voy. Pero no, cambió de actitud, se arrepintió, ¿y qué hizo? Fue. Parte negativa, se arrepintió, parte positiva, acudió, fue. ¿Y qué hizo el otro? Dijo que sí y no fue, ¿verdad? Dijo que sí y no fue. Arrepentirse no es simplemente coger y creer, porque ya sabemos, Santiago 2:19, lo hemos estado hablando también con el hermano Jesús en predicaciones anteriores, que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan, pero no se arrepienten, ¿verdad? Creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Creer sin arrepentirse no es suficiente. Creer sin arrepentirse no es salvación. Estos fariseos, esta gente que estaba aquí, ellos creían, pero no se arrepentían. Pensaban que no necesitaban arrepentimiento, versículo 32, última parte. Y vosotros viendo esto, os arrepentís, dice, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Ellos creían que tendrían salvación sin arrepentimiento. Jesús podía ser muy severo en su amonestación ante el arrepentimiento. Se ha quedado por ahí detrás con Juan Carlos. Voy contigo ahora. Por ahí detrás, me podéis buscar, por favor, Lucas 13:3. Valentina, por eso, Valentina. Lucas 13:3 y luego vamos ahí con Rodrigo en Mateo 11:20 al 24. Ahí Rodrigo, Jesús, Ana. Vamos, hermano Giovanni. Sí, que querías decirme algo. Sí, quería hacer una pequeña aclaración al tema del arrepentimiento. Espera un segundito, Valentina, por favor. Un segundito, ¿vale? Ahora leemos Lucas 13:3. Vamos, Giovanni, sí. No, hermanos, quería hacer una pequeña aclaración en cuanto a lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra griega es metanoia y es un cambio de 180 grados, es darle la espalda al pecado. Es decir, si yo voy de frente al pecado, me arrepiento y le doy la espalda al pecado, es un giro de 180 grados. Quizá sería bueno saber que una cosa es remordimiento, de lo que estamos hablando del ejemplo que nos dio el hermano Isaac, cuando va al chino y coge los chicles y dice, uy, qué malo he sido, pues me lo llevo igual. Eso es remordimiento. Y arrepentimiento es un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Es un cambio de actitud radical. Y eso es importante, porque todo lo que hemos visto aquí son meramente cosas intelectuales, pero requiere ese cambio de actitud, requiere apartarse de y acudir a. Y como he dicho, el Señor Jesucristo podía ser muy severo, amonestando acerca del arrepentimiento, que dice Lucas 13:3. Os
Igualmente, Fijaros aquí con qué vehemencia, ¿verdad? El Señor Jesucristo amonesta sobre el pecado. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Vamos ahí con Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido suficiente. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha y se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Fijaros aquí como el Señor Jesucristo amonesta, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos, hasta el 24. ¿Cómo amonesta, verdad, a los ciudadanos de estas ciudades por no arrepentirse? ¿Qué podemos decir? También se nos va el tiempo, pero pensamos la parábola del publicano y del fariseo, ¿verdad? Ese fariseo que daba gracias a Dios, ¿por qué? Porque no era como los demás. Sin embargo, el publicano, ¿qué hacía? Se daba golpes, se arrepentía, ¿verdad? Y le suplicaba a Dios que tuviera Dios, ¿qué? Misericordia de él, ¿verdad? No hay salvación sin arrepentimiento, no hay perdón sin arrepentimiento, pero cuando hay arrepentimiento, ¿qué hay? Salvación, perdón. Vamos ahí, terminamos. ¿Ha leído por ahí? Benjamín. Venga, Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, versículos 3 y 4. Lee el 3 y el 4 y así lo dejamos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Verdad? Con arrepentimiento siempre hay perdón. Volvemos otra vez a nuestro texto, Carlos. Lucas 19, versículo 10. ¿Qué estamos hablando ahí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien por allí también, no recuerdo quién, tenía Mateo 4:17. ¿Alguien lo había leído antes? No, pues vamos aquí con Edith. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, hemos visto ya arrepentimiento. Mensaje, digamos, como hemos visto antes, un poco negativo, ¿verdad? Arrepentíos. Pero luego viene aquí un tema también positivo. ¿Cuál es? Cambio de dirección. El reino de los cielos se ha acercado. Este tema del reino de los cielos es un tema central en el Evangelio de Mateo y se nombra también repetidamente en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Palabra reino de los cielos se utiliza en Mateo y es el mismo enfoque que si habláramos del reino de Dios, ¿de acuerdo? El mismo enfoque del reino de Dios. Hay que tener en cuenta que el Evangelio de Mateo, ya lo estuvimos viendo en su momento cuando lo estudiamos, iba dirigido ¿a quién? A los judíos, con lo cual el nombrar el nombre de Dios en los judíos sabéis que era algo que estaba vetado y por eso el escritor habla de el reino de los cielos para no herir esa sensibilidad de los lectores judíos. Dime, Michael. Sí, me gustaba lo que hablamos al Sí. inicio acerca de que es un cambio con propósito, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo vi un lapso de un video de Charles Spurgeon que decía de que es un arrepentimiento espiritual, no un arrepentimiento carnal, porque el arrepentimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, te convence del pecado del juicio y te revela que realmente eres pecador y necesitas arrepentirte de algo. Sin embargo,
hay un arrepentimiento que también es carnal. Por ejemplo, una persona que está a punto de morir porque es borracho, le dicen que lo único que puede salvar su vida es dejar el licor, lo va a dejar, se va a arrepentir, va a cambiar de dirección, pero no es un cambio con propósito para salvar su alma. Igual él va a ir al infierno. Entonces, aquí estamos hablando de un arrepentimiento espiritual. Sin duda. Cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te das cuenta que eres pecador. Sin duda. Estamos hablando precisamente de eso, dentro de esa esfera espiritual y de ese arrepentimiento de pecado. Volvemos otra vez al tema donde estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? De ese reino de Dios también llamado, esa esfera o ambas expresiones, reino de Dios, reino de los cielos, están o se refieren a la esfera del dominio de Dios sobre todo lo que tiene que ver en el reino espiritual, ¿verdad? Esa esfera del dominio de Dios sobre todos aquellos que le pertenecen. Ese dominio actual es un dominio espiritual, ¿de acuerdo? Pero ese dominio será un dominio terrenal cuando el Señor Jesucristo vuelva a reinar sobre la tierra. Lo tenemos ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. ¿Y qué nos dice? Que este reino de Dios, este reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Es decir, Jesús estaba anunciando que el rey se había acercado, ya que no puede haber un reino sin un rey, ¿verdad? Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino, ¿qué le dijo Jesús? Búscame, Gio. Teníamos ahí... Benjamín, ¿sigues teniendo Mateo? No, perdona. Busca, Lucas 14, 17, perdón, 21. Creía que era Mateo, pero no es Lucas. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Vamos a ver qué respuesta le da el Señor Jesucristo a los fariseos cuando les dice o les habla acerca de ese reino que se ha acercado. Ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios está en medio de vosotros, es decir, el reino de Dios, refiriéndose a sí mismo, está aquí, ¿verdad? Ese reinado de Dios también en el corazón de todos los creyentes. Por lo tanto, hemos estado viendo ese arrepentimiento, esa parte, digamos, negativa, entre comillas, y por otro lado, esa parte positiva, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos se ha acercado, está hablando el Señor Jesucristo, ¿de quién? De sí mismo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. De sí mismo. En su mensaje estaba predicando el arrepentimiento, estaba predicando el reino de los cielos y estaba hablando de él mismo. La parte más importante del mensaje del reino es la que tiene que ver con nuestra relación personal con el rey de ese reino. Tenemos que creer en el rey, tenemos que obedecer al rey, tenemos que obedecer, ¿verdad?, a Dios, al Señor Jesucristo. Solamente Él puede traer el reino y solamente Él puede hacernos entrar en el reino. El Señor Jesucristo era consciente de ello desde el principio y habló de sí mismo como el cumplimiento de las profecías. También lo estuvimos viendo hace algunas lecciones, cómo se identificaba él a sí mismo. Vamos ahí, Michael, por favor, Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo a David en el Espíritu le llama Señor, diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo habló de sí mismo en el cumplimiento de las profecías. Ya estuvimos hablando de su derecho, ¿verdad?, real, de su derecho tanto por genealogía como por herencia, su derecho legal como rey. Y aquí lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos es que ese título mesiánico que se utilizaba en ese momento como hijo de David no se queda solo en eso, ¿vale? No, el título hijo de David no resume todo lo que tiene que ver con el Mesías, sino que era también el Señor, ¿verdad?, el Hijo de Dios, como vemos ahí en el versículo 45. Además,
no solo tiene ese cumplimiento de las profecías como hijo de David y como Señor, sino también como el siervo ungido de Isaías, capítulo 61. Vamos rápido, Lucas, capítulo 4, versículos 17 al 21. Lo podemos ver ahí. Giovanni Argüello, porfa, Lucas 4, 17 al 21. Ese siervo de Isaías 61. Lucas 4, 17 al 21. Le dio el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló este pasaje. Sigo. Sí, que venga hasta el final. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. 21. Luego cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, se ha cumplido en él mismo esa escritura de Isaías capítulo 61, y además él había cumplido la ley. Mateo, vamos por aquí, Matías, por favor, Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él era el cumplimiento de la ley, ¿verdad? El Señor Jesucristo habló de sí mismo como el Hijo de David y hijo de Dios, como ese siervo de Isaías 61 y como esa persona que cumplía la ley. También habló a sí mismo como Hijo de Dios, Mateo 16, 13 al 17, vamos un poco más rápido. Habló como Cristo también, como el Cristo, es decir, el Mesías, Marcos 14, 61 al 62. Habló de aquel que tenía poder para hacer milagros, Mateo 9, 28, y como aquel, y esto es muy importante, que podía perdonar los pecados. Vamos a ver ese texto en Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. También lo estuvimos viendo, no sé si lo recordáis. Mateo capítulo 5, 20 al 26. Vamos con Matías, vamos con William. Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. 5, 20 al 26. Dice, porque os digo que 5, 20 al 26. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vale, espera un momento ahí, porque medio yo de texto es en Lucas, perdóname. Tenía yo mal anotada esta, perdonar. Lucas capítulo 5, versículos 20 al 26. Que medio yo de... Sabía yo que la habíamos visto en lecciones pasadas. Lucas 5, 20 al 26. Estamos hablando de la curación del paralítico, ¿recordáis? Vamos ahí. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis. Vale, da igual, una u otra. Dale. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y por parálisis. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 25. ¿Lo tiene María? Pasa, Carolina. Levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de amor decían, hoy hemos visto maravillas. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas, ¿verdad? Es aquel que puede perdonar los pecados. Jesucristo es la revelación de la gracia de Dios y a través del cual vienen todas las bendiciones. Jesucristo en sí mismo es el Evangelio, es esas buenas nuevas. Hemos estado viendo, y con eso ya terminamos, este mensaje, un mensaje en primer lugar de arrepentimiento, ¿verdad? Ese cambio, esos 180 grados que ha comentado también el hermano, esa parte de hay que apartarse de él, de pecado y seguir y creer en Cristo. El reino de los cielos se ha acercado y ese reino de los cielos era Jesucristo en sí mismo. Y como hemos visto, hablando de él es el cumplimiento de las profecías, es el hijo de David, es ese siervo de Isaías 61, es el que tiene potestad y capacidad para perdonar los pecados. Con ello terminamos hoy, que nos quedan un par de minutos, hemos visto esa parte del mensaje. Próxima semana veremos el método o los métodos de evangelización del Señor Jesucristo y veremos también su ministerio, ¿vale? Eso lo veremos próxima semana. ¿Alguna aportación o alguna pregunta antes de terminar? Pepe. Pleno sí, en síntesis, absolutamente flecha de Diana, hay lo que es una copla o un refrán que dice, arrepentidos los quiere Dios y no cobarde. Bueno, podemos aplicarlo en el sentido de arrepentidos y no cobarde, porque el cobarde al final no cambia. Entonces, el arrepentimiento, como hemos dicho, no puede ser algo meramente intelectual, sino que tiene que ser un cambio real de actitud. O sea, no solamente la intención, sino Eso es. a la acción. La acción, correcto. Correcto. Eso también lo hemos estado viendo en esos textos que habíamos visto, sobre todo con esa parábola, ¿verdad?, de los dos hijos. Uno cogió, lo hizo mal, pero se arrepintió y fue. No quedó meramente en el arrepentimiento, sino fue. Entonces tiene que ir a la acción. ¿Alguna cosa más? Nada más. Pues terminamos aquí. Retomamos con el segundo culto a las 12:30. No sé si habrán terminado ya los de arriba, aunque son las 12 en punto. Según mi reloj, aquí permanezcamos aquí, si es posible, algunos minutos para dar tiempo a los niños, jovencitos, que terminen arriba. Y como digo, volveremos con este tema de la evangelización. La próxima semana esa evangelización del Señor Jesucristo. Hoy mensaje, próxima semana métodos y misión.